¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban todos un cordial saludo. Le da la bienvenida Eric Mines. Estamos iniciando este módulo número 8 en donde vamos a aprender a estilizar texto con CSS. Ya nosotros a estas alturas ya tenemos un concepto claro acerca de lo que puede hacer CSS3 en nuestro sitio. Hemos visto el alcance de los selectores en sus diferentes modalidades. Ahora, pero pues antes de iniciar este módulo número 8, pues quería mencionar lo siguiente. Con respecto a los selectores, para que quede zanjado este tema. La clase anterior vimos acerca de los diferentes tipos de selectores, pero nos faltó un punto importante que es una de las cosas que siempre se hace cuando diseñamos sitios. Es por eso que no quiero pasarlo por alto. Me refiero a la agrupación de selectores. Por ejemplo, si tenemos esta etiqueta H1, esta etiqueta H2 y esta etiqueta H3. Puedes apreciar aquí que ninguna de estas etiquetas son hijos del body. ¿Cómo haríamos para hacer que todos estos tres elementos tengan 30 píxeles de tamaño? Pues una forma sencilla de hacerlo es, por ejemplo, uso un selector de etiqueta y escribo H1, abrimos, a ver, ¿qué pasó por acá? Listo, a ver, H1 y defino una propiedad font size, por ejemplo, font size de 30 píxeles, ¿no? Con esto sería más que suficiente. Si quisiera aplicar ahora la regla a la etiqueta H2, pues tendría que hacer lo mismo, ¿no? H2, un selector de etiqueta, y defino font size a 30 píxeles. Y si quisiera aplicar el tamaño de letra a los párrafos de igual forma con font size, a ver, font size a 30 píxeles. Y así, si es que vemos nuestro sitio, estas tres etiquetas pues tienen este tamaño. Estas tres etiquetas van a tener los 30 píxeles que le hemos asignado. Ahora, como estas etiquetas comparten una propiedad en común, pues ¿no crees que debe haber una forma más corta de hacerlo usando CSS? Pues claro, cuando tenemos etiquetas y queremos aplicarle una propiedad en común, pues para esto existe la agrupación de selectores. En este caso, como estas tres etiquetas les deseo asignar la propiedad font size a 30 píxeles, entonces en lugar de escribir tres reglas, podría agruparlas de esta forma. Miren, H1, H2, P. A través de la coma nosotros agrupamos selectores. ¿De acuerdo? De esta forma se está seleccionando las etiquetas H1, se está seleccionando la etiqueta H2 y se está seleccionando también la etiqueta P. Si es que vemos nuestro sitio, pues como puedes apreciar, miren, se están aplicando estos estilos gracias a la agrupación de selectores. Entonces, cuando tengas diversas etiquetas y quieras aplicarle un estilo en común, entonces en lugar de estar creando regla tras regla, regla tras regla, pues simplemente agrupa las etiquetas de esta forma y aplícale el estilo que quieras que estos elementos compartan. Una forma o la forma clásica de hacerlo es de esta forma, pero también puedes presionar un enter y en cada fila tener un selector, ¿no? Esto ya depende de tus gustos, de tus criterios. Por ejemplo, en mi caso, cuando los selectores son bastante largos, lo defino de esta forma, pero cuando son selectores cortos, como selectores de etiqueta o algunos selectores de atributos cortísimos, pues para ahorrar espacio y que se me sea más legible, simplemente lo coloco en una sola fila. Listo, eso era lo único que faltaba con respecto a los selectores. Bien, ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Estilizando texto con CSS3. Con CSS nosotros podemos cambiar casi toda la apariencia del texto. Podemos cambiar el tamaño, el tipo de letra, el color, las medidas, pues las medidas del interlineado, aplicarle fondo, crear subrayado, inclusive pues colocar imágenes de fondos o cambiar, por ejemplo, en mayúscula o convertir en mayúscula aquel texto que inicialmente estaba en minúscula y muchas cosas más. Así que una de las cosas que vamos a aprender primero es definir una familia de fuentes. Una de las decisiones más importantes que debes hacer dentro de tu sitio es la elección correcta de un tipo de letra. Para definir pues el tipo de fuente tenemos que escribir simplemente la propiedad font family, y el nombre de la fuente. Cuando el nombre de la fuente
es una palabra que tiene espacios, como por ejemplo, miren, a ver, como por ejemplo, colocamos font family. Si es Arial, si el nombre que quieres asignar a tu fuente o el tipo de letra que quieres usar en tu sitio es Arial, simplemente colocas el nombre de la fuente. Pero si la fuente pues tiene espacios, es una palabra compuesta, pues tendrías que colocar las comillas dobles. Si nosotros definimos, por ejemplo, el tipo de fuente Time New Roman, pues aquí tendríamos que colocarlo en New Roman entre comillas dobles, ¿de acuerdo? Porque si tú colocas sin las comillas dobles, esto está mal y no se va a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Así que otro punto importante a mencionar cuando definamos las fuentes es que nosotros tenemos la total libertad de definir el tipo de letra que a nosotros mejor nos parezca, pero el visitante verá solamente las fuentes que él tenga instalada dentro de su PC. Me dirás, un momento, no te entendí, Eric. Pues efectivamente, si tú por ejemplo defines, o ahora mismo definimos el tipo de fuente, a ver, el tipo de fuente, a ver, un nombre que se me ocurra, a ver, definimos por ejemplo aquí, entonces, si es que chequeamos nuestro sitio, podemos apreciar, miren, que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dentro de mi PC, dentro de mi sistema operativo en Windows, pues por defecto no se instala o no viene instalado este tipo de fuente. Yo tuviese que descargar esta fuente, instalarla dentro de mi PC y recién ahí el navegador reconocería pues esta fuente y me mostraría mi sitio pues con la fuente Ginebra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un navegador trata de buscar una fuente que no está instalada, pues muestra por defecto la fuente predeterminada, el cual es en la mayoría de navegadores la Tiny Roman. Así que ten en cuenta eso, ¿sí? Por más que tú quieras, no sé, colocar la fuente Impact, por ejemplo, Impact. A ver, veamos acá. Aquí podemos ver cómo se muestra este tipo de fuente y se muestra porque yo tengo instalado dentro de mi PC la fuente Impact. Entonces esto hay que tenerlo en claro. Otra cosa importante a la hora de definir fuentes es que las propiedades, la propiedad font size se hereda. ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de aquellas propiedades que se heredan? Entonces, pues una de ellas es la propiedad font size. Entonces, para definir un tipo de fuente en todo tu sitio, no tienes que estar creando o definiendo de forma explícita dentro de cada etiqueta la propiedad font size. Basta con asignar simplemente al body el tipo de fuente que tú deseas usar. Por ejemplo, colocamos body, colocamos font family, disculpen, y asigno, por ejemplo, Arial. Arial, punto y coma, y de esta forma todo el sitio va a usar este tipo de fuente. Esto, pues, como te comenté en la ocasión pasada, CSS3 y las versiones anteriores de CSS han sido creadas para facilitarnos y no complicarnos la vida. Entonces, en este caso, la cascada está cumpliendo su función. Está transmitiendo a sus hijos esta propiedad, de tal forma que tú no vas a estar preocupándote porque ciertos elementos o definir esta propiedad font family Arial en elementos internos o en etiquetas internas. Pues, pero esto no es de todo cierto, porque hay algunas etiquetas que aún se resisten a la herencia. En este caso hay tres etiquetas que a la fecha pues se comportan reacios a heredar las fuentes definidas en la etiqueta padre que lo contiene, en este caso en el body. Los tres elementos que se resisten son son tres elementos de formulario que son pues la lista de selección, el área de texto y los input. Entonces nosotros para hacer, bueno, vamos a chequearlo, ¿sí? Vamos a la parte final, colocamos un form, una etiqueta form. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, un list. A ver, bueno, no vamos a hacerlo porque aquí vamos a perder algo de tiempo. Te explico. Por ejemplo, para hacer que estos elementos de formulario hereden estas características o esta herencia, simplemente vas a tener que colocar dentro de tu hoja de estilo select. Con esto estás seleccionando, estás apuntando y estás afectando a la etiqueta select. Luego text area, ahí está, el text area, abre text area, ahí está. Y finalmente la etiqueta input. Estos campos, ¿no? Que varían mucho en función al atributo type que se le asigne. Y aquí nosotros tendríamos que definir de forma explícita la propiedad font family y le agregamos el valor inherit. Al agregar este valor nosotros estamos haciendo que estos campos hereden las propiedades font family de su padre, ¿de acuerdo?
Y al colocar esta pequeña propiedad, ya pues ahora sí todos los tipos de etiquetas van a heredar lo que nosotros hemos asignado dentro del body. En este caso el font family Arial. Todo tu sitio se va a ver en Arial, según el tipo de letra que hayas definido. A ver, vamos a mostrarte lo siguiente. Una pregunta. ¿Cómo haríamos si es que yo quiero definir, por ejemplo, el tipo de letra para todo el sitio en Verdana y quiero que los títulos de mi sitio se muestren en Taoma? Entonces yo tendría que hacer lo siguiente. A ver, aquí tengo dos títulos y aquí tengo el texto, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para que todo el cuerpo o dentro del body o todo el sitio se muestre en Verdana y los títulos se muestren en Taoma? Fácil. Entonces voy a definir la propiedad fontFamily y le asigno la propiedad o el valor Verdana, que es el tipo de letra y quiero que se le asigne a todo el sitio. Miren, si es que nosotros borramos esto, actualizamos, ahora miren, estamos viendo cómo el sitio se muestra con el tipo de fuente Verdana. Y si es que nosotros queremos que los títulos, en este caso H1 y H2, se muestren en Taoma, pues le asignamos la propiedad fontFamily y colocamos Taoma. Ahí está, Taoma. Y vas a ver cómo ahora solamente los títulos, miren, los títulos han cambiado de letra. Pero el texto general del sitio está en Verdana. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora vamos a aprender a especificar fuentes alternativas o tipo de fuentes alternativas. ¿De acuerdo? Ya tú sabes que nosotros podemos definir la cantidad de fuentes que queremos dentro de la propiedad fontFamily. Pero ocurre que no siempre las fuentes se van a mostrar y esto depende del sistema operativo desde donde tu usuario está accediendo a tu sitio. Entonces una forma segura para transmitir diferentes fuentes es agregarle varios valores a la propiedad fontFamily. En este caso nosotros podríamos colocar lo siguiente. A ver, por ejemplo, colocamos el tipo de fuente llamada Ginebra. Ginebra. Listo. Colocamos una coma, podemos definir otro tipo de fuente Arial, colocamos otra coma y podríamos definir el tipo de fuente Verdana. ¿Qué es lo que, a ver, Verdana, qué es lo que va a ocurrir acá? Va a ocurrir lo siguiente, que si es que yo ingreso a mi sitio o ingreso a un sitio web en donde está definida esta regla para todo el sitio, si es que yo no tengo instalado dentro de mi PC el valor o el tipo de fuente Ginebra, entonces se va a mostrar la siguiente alternativa. Son fuentes auxiliares o son tipos de letras de respaldo. En el caso que yo pues ingrese al sitio y tampoco tengo instalado Arial, entonces se va a mostrar la tercera alternativa, el cual es Verdana. Así podemos seguir definiendo diferentes fuentes en el caso que el usuario no tenga las fuentes instaladas. ¿De acuerdo? Pero que sea, espero que quede claro esta parte. Listo. Ahora pues me preguntarás, Eric, entonces ¿cuáles son los tipos de fuentes comunes o estándares? ¿De acuerdo? Estos son los tipos de fuentes seguras que vas a encontrar instalada o por defecto vienen instalados en Windows, las versiones XP, en Linux y en Mac. La fuente Arial, Comic Sans, Current News, Georgia, Impact, el Tribute MS, Time New Roman y Verdana, ¿de acuerdo? Es por eso que son los tipos de fuentes que se usan más dentro de Internet. Es fácil encontrar sitios con Arial, con Verdana, con Comic Sans, con Georgia, Impact, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que recordar esto, que es importante usar estos tipos de fuentes para el contenido del sitio, para el texto del sitio, porque siempre van a estar disponibles al margen del sistema operativo en el que se encuentre los usuarios. Listo, entonces así de fácil nosotros definimos un tipo de fuente. Voy a borrar esta regla y aquí voy a dejarla tal y como yo suelo usarla dentro de mis sitios. Arial, Taoma. Me gusta mucho el tipo de fuente Arial, lo veo bastante limpia. A ver, ahí está, a ver, ¿dónde estás? Taoma y Verdana. Listo, entonces si vemos mi sitio, el tipo de fuente ahora en el que estamos visualizando es en Arial. Listo, entonces de esta forma se definen los tipos de letras dentro de un sitio. Pero esto no queda acá.